Un punto, porque algunos dicen, pero ¿cómo vamos a decretar zona de catástrofe si no se generaba una catástrofe? ¿Se entiende, no? Se entiende, claro. Y básicamente el lenguaje, de hecho, va originado en 1965, pero en el actual Senapred se establece derechamente que se puede establecer este estado de emergencia preventiva, pero básicamente en la fase de mitigación, de prevención, previo a la respuesta. Y eso no ha ocurrido históricamente, salvo, me parece, por ahí alguna, digamos, temporada de incendios forestales, Ajá. algunos años atrás, pero respecto de lo que es lluvia o temporales, no había ocurrido. Y sí ocurre para esta ocasión. Y eso me parece un hecho político relevante, porque debemos comprender que la labor táctica operativa no le corresponde a la alta dirección política de un Estado, sea cual sea. No podemos pensar que el presidente de la República tiene que andar preocupado de andar contratando retroexcavadoras. Lo que le corresponde es el hecho político de poner la herramienta en la puerta de quien corresponde, y esa herramienta se llama, en este caso, un decreto que lo emite, hasta donde yo entiendo, la nueva legislación así lo establece, el Ministerio del Interior por orden del presidente, y que lo que establece es la flexibilidad, por ejemplo, para disminuir las compras públicas, toda la burocracia que existe, etc. Y eso me parece un hecho relevante porque es simbólico. Yo espero que se repita, que se instale, pero por una parte eso es positivo. Lo que todavía creo que en este evento meteorológico extremo, que todavía queda bastante, lo que se consolide sea, o lo que se establezca, sea voluntad política para que los niveles técnicos operativos, que son los que hacen la real gestión, operen adecuadamente, porque existiendo las herramientas, la verdad es que no se usan. Y quiero solamente cerrar esta idea con un ejemplo. ¿Tú te has fijado que en la opinión pública existe la idea de que para que las Fuerzas Armadas utilicen su logística debe haber un estado de excepción constitucional? Claro. Y la verdad es que eso no es cierto. De hecho, ayer la evacuación que se hizo en Talagante fue con medios militares, porque básicamente lo que usa el estado de excepción constitucional es establecer una autoridad a cargo que es militar y utilizar a los militares en labores de orden público o de seguridad pública. Pero la logística es de respuesta humanitaria y se hace cotidianamente. Cuando tenemos un buque médico que va a la isla de Pascua, no requiere estado de excepción constitucional. Y esos son elementos que incluso lleva a que esta inercia se haya incluso instalado en la cultura popular respecto de lo que se espera que se exija al Estado al momento de actuar una emergencia. Senapred es la evolución de la ONEMI, ¿no? Así es. ¿Qué ha cambiado concretamente desde que dejó de ser ONEMI y tenemos Senapred? Que hoy día, desde el punto de vista de institucionalidad, es un servicio. Voy a pensar en otros servicios, como sería el Servicio Nacional de Pesca, como podría ser el Senatur, como podrían ser otros servicios en la categoría. Eso tiene un avance desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, que me parece muy bien, que tiene que ver con estabilidad desde el punto de vista laboral de los funcionarios. Yo debo decirte que antes la ONEMI nadie se lo cuestionaba, pero tú tenías un 90% del personal que era o a contrata o a honorario. Es decir, llegaban todos, no solamente a fin de mes, sino que incluso llegaban a fin de año, pensando si se les iba a renovar el contrato o no en el 1 de enero, para una institución de emergencia, que es un componente de la seguridad pública clave. Eso cambió. No obstante, el modelo de gestión no cambia. Cambian los nombres. Algunos recordarán los comités de operaciones de emergencia, hoy día se llaman COGRID, con algunas deficiencias importantes. A mí me tocó participar y opinar en ese proceso legislativo. De hecho, a mí el 2019 me tocó partir a Estados Unidos a trabajar, por lo tanto las últimas intervenciones importantes que puedo haber hecho en términos de tratar de influir en eso fueron en el 2018, y me tocó hacer presente entre los asesores que estaban en la moneda y en el Congreso, que por ejemplo los gobiernos regionales no eran incorporados en los COGRID, que a mí no me gustaban porque no tiene ninguna lógica que desde el punto de vista de gestión la instancia
quien maneje las emergencias sea un organismo colegiado, que es muy curioso, porque la verdad es que si vamos a lo cotidiano, nadie gestiona a partir de colegios, de instituciones o de instancias colegiadas. Claro. El directorio de una empresa es una instancia política, pero tiene su gerencia general y tiene una estructura jerarquizada, modular, funcional. Eso no ocurre en nuestro sistema de emergencia. Pero tiene varios vicios que se mantienen en el tiempo. Lo primero es que no incorporó a los gobernadores la máxima autoridad política desde el punto de vista de su votación, y yo me acuerdo textualmente haber dicho: aquí se está construyendo un potencial conflicto por diseño, porque vas a tener eventualmente sentado en la mesa al jefe, que básicamente es el delegado presidencial, con la autoridad más votada, pero la autoridad más votada no tiene un rol claro que cumplir. E incluso se dan vicios tales que en el COGRI nacional, por ejemplo, tú puedes tener al ministro de Defensa y a los comandantes en jefe de la defensa sentados en la misma mesa, o al Estado Mayor conjunto, es decir, al jefe con el subordinado participando del mismo comité en una decisión que es colegiada. Eso es incomprensible, porque la verdad es que incluso se genera un problema de jerarquía muy raro. Y eso establece entonces que tenemos un modelo por diseño que establece baja accountability, porque la decisión es colegiada, no hay claridad en la línea de autoridad, y son elementos que desde el punto de vista de gestión de emergencia están resueltos, yo te diría que ya hace casi 5 décadas, en términos de la necesidad de tener claridad en la línea de autoridad. ¿Por qué terminamos entonces teniendo este sistema? Porque probablemente la respuesta que hay es la misma que está detrás de que el primer sistema integrado de número único en el mundo haya sido en la década del 30, y nosotros tengamos hoy día más números que instituciones de emergencia. Resistencia al cambio, la zona de confort que genera muchas veces lo que es la fragmentación. Es más fácil jugar a la pelota solo que jugar en equipo. Y en tercer lugar, eso lleva la resistencia a establecer sistemas normados, porque un sistema normado establece accountability, responsabilidad, rendición de cuentas, establece promesa de servicio, establece mecanismos de medición de rendimiento, y voy a ir a algo tan cotidiano como que hoy día tú tienes una promesa de servicio en materia de tiempos de respuesta en la compra online, pero no lo tiene en nuestro sistema de emergencia. Si yo preguntaré a quienes nos escuchan, ¿cuál es la promesa de tiempo de respuesta por parte del Estado ante una emergencia? No existe. O ¿cuál es el tiempo de espera que te promete el Estado que tú debes tener al momento de llamar a un teléfono de emergencia? Y eso no existe. Y estoy hablando de cosas que sí, efectivamente, existen en países como Estados Unidos. Voy a señalar un solo ejemplo. Yo habitualmente visito centros de comando y control 911 en Estados Unidos desde hace 15 años, y hoy día el estándar en general es de un tiempo de espera cuando tú marcas el 911, que es donde empieza la métrica, de 10 segundos. En Prince George, y que fue uno de los que yo conocí hace poco tiempo atrás en Estados Unidos, o cerca del área de Washington, el estándar es de 10 segundos de espera. Y el promedio al cual llegan es a 5 segundos de espera, y cuando yo pregunto, bueno, pero ¿cuál es el promedio que han logrado los últimos meses? Me dicen en realidad aproximadamente 2 segundos, 3 segundos, y cuando me siento a trabajar con la call taker, la persona que llama por que responde el teléfono, la verdad es que me doy cuenta que todas las llamadas que respondimos fueron al primer ring. Esas son promesas de servicio que existen, pero que en nuestro sistema de emergencia están ausentes, y eso tiene que ver con tradiciones, con resistencia al cambio y con mucho ego también. ¿Quién debería tener el mando único en una emergencia de la escala de la que se proyecta hoy, por ejemplo? Hoy día, desde mi punto de vista, creo que debería ser Senapred, pero hay resistencia, y hubo resistencia histórica en ONEMI, y hubo resistencia durante la discusión legislativa de la misma dirección y la subdirección de ONEMI. En eso yo quiero separar lo que son las autoridades más bien de orden político de una institución como un servicio, por muy que sean de alta dirección pública, porque la verdad es que en ONEMI uno mira y inmediatamente puede identificar la historia política de la persona que está, y eso significa que una de las resistencias fue que ONEMI tuviese una capacidad de gestión, mando y control, y por lo que es clave en emergencia, y que por lo tanto
básicamente siempre tendió la definición de coordinación y asesor. Eso establece un problema institucional muy complejo, porque deja entonces la primera línea al subsecretario del Interior, al ministro del Interior y a pocos centímetros al presidente de la República, sea quien sea el que ejerza la función. Eso genera una amenaza a lo que en emergencia se denomina la continuidad de gobernanza o la continuidad de liderazgo. Y eso son dos elementos que uno debe proteger en materia de emergencia para asegurar la continuidad de liderazgo y posteriormente asegurar también la continuidad operacional. Pero eso es clave y por lo tanto en emergencia uno debe permanentemente en todas sus fases fortalecer la gobernanza y establecer los mecanismos de continuidad operacional como carriles que son dependientes, pero que de una u otra manera uno genera los espacios necesarios para no mezclarlos y no exponer a cada uno de ellos en esta suerte de compartimentación que se va generando en situaciones en las cuales, como las emergencias escalan, la protección de la gobernanza y del liderazgo, también uno debe comprender que por diseño no debe escalarlo, porque pone en riesgo, entre otras cosas, la gobernanza. Y eso es clave, eso debe protegerse por diseño. Y en el caso del diseño nuestro, si tú te fijas, nosotros es habitual que en los puntos de prensa tengamos autoridades políticas dando explicaciones tácticas y operativas. Eso no le corresponde a una autoridad política porque digamos que el core business, la potencia que tiene una autoridad política es el liderazgo y la conducción. No es definir si va a mandar un camión más o un camión menos, ni tampoco la continuidad operacional. Eso corresponde al nivel táctico operativo. ¿Cómo está funcionando el sistema de alerta SAE? Bastante mal. A ver, yo quiero salir de mi opinión personal porque ahí uno siempre puede tener la técnica diferencia. Me quiero ir a la evidencia. En los últimos 4 años hemos tenido las 3 temporadas con más personas fallecidas en incendios forestales. Una de ellas, el incendio de Viña del Mar, se transformó en el incendio con más fallecidos en nuestro país, en nuestra historia, y el segundo con más fallecidos en este siglo en el mundo. A raíz de los incendios previos a ese incendio, el año anterior, Santa Bárbara, Santa Juana, en el sur, se generó una comisión investigadora de incendios forestales cuya conclusión es muy concreta. El sistema falla, es frágil, tiene fragilidad, debe ser visto y establece 2 medios bien concretos. Uno, responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en ese momento, y en segundo lugar lo que tiene que ver con el Senapred de cambiar ese sistema de alerta porque básicamente es una alerta al celular que tiene fragilidades. Una de ellas se hizo presente por los incendios y se hizo presente por las inundaciones, no indica información hacia dónde evacuar. En segundo lugar, dicho eso, no se hicieron los cambios y al año siguiente viene el incendio en Viña del Mar, donde mueren 138 personas, confirmado posteriormente por la Fiscalía. Inicialmente se había hablado de 137 y nuevamente viene una segunda comisión investigadora de la Cámara de Diputados y se establece la misma conclusión. Básicamente debemos diferenciar el origen y causa, cómo se propaga un incendio, de si finalmente la gente muere por no poder evacuar. Claro. Este año, esta temporada, tuvimos la tercera temporada con más personas fallecidas en nuestra historia en el Biobío y la gente muere por no tener un sistema de evacuación. O sea, hay muertes que pueden ser evitables porque básicamente la alerta llegó tarde. Te quiero dar una experiencia personal. Yo estuve allá en los incendios y conversé con una dirigente vecinal de Ríos de Chile, que es donde más personas murieron. Y esa dirigente me comenta que ella estaba en un sector cercano, ve que viene el incendio, tenía algo de preparación comunitaria generada por el sector privado, lo más curioso. No era por el Estado la preparación comunitaria que ella tenía. Conocía el fenómeno de las pavesas y ella me dice, yo empiezo a mandar mensajes a mis compañeras que están dirigentes en Ríos de Chile y les digo, no esperen la alerta SAE. Uno siempre tiene la duda si eso ocurrió o no ocurrió, pero todas las dudas se disiparon desde el momento en que ella abre su teléfono, me muestra su WhatsApp y pone un mensaje de voz donde ella dice, textual, y me tocó escucharlo,
no esperen el mensaje de SAE, la alerta SAE, hagan la evacuación ahora. Y en ese momento se empezó a hacer la evacuación. La alerta llegó con posterioridad a eso. Lo mismo ocurrió en Viña del Mar, que la alerta, ratificado por la comisión investigadora, la alerta SAE llegó después de lo que fue el inicio del incendio en la zona afectada, como Jardín Botánico y otras, que generaron la muerte de tantas personas en esa ocasión. Y ahí no hay responsabilidad y rendición de cuentas. Una última cosa, ¿qué instituciones están funcionando bien? Yo creo que Carabineros está avanzando de manera importante en su trabajo. Creo que todavía este tema de que el estado de excepción constitucional ha dejado de ser de excepción, independiente de que el mecanismo legal sea establecer un estado de excepción, hace que de una u otra manera un poco yo creo que tendamos a pensar a que rápidamente hay que sacar a los militares en orden público. Eso le quita presencia y fuerza a, yo creo, la musculatura en orden público que debería fortalecerse, que es Carabineros, pero creo que Carabineros no ha perdido su vocación comunitaria. Tiene una distribución en el país muy importante, pero me parece que requerimos el liderazgo político para no solamente instalarlo respecto del crimen organizado, sino que el tremendo rol que ellos cumplen frente al tema de las emergencias, no solamente por un tema táctico, sino que es increíble cómo, sobre todo en las comunidades más pequeñas, la presencia de ellos genera contención social y liderazgo y conducción. Creo que me parece que eso es una institución importante. Creo que Bomberos es una institución que hay que fortalecer, pero sí siempre funciona muy bien, pero fortalecer en términos de normativa, de normas, estándares que permitan reducir la brecha de inequidad que existe entre los sectores rurales y las zonas más alejadas del centro. Todavía tenemos mucha diversidad en ese sentido y esa es una responsabilidad del Estado, mejorar esas condiciones. Ayer vimos como una sala de máquinas, que es donde se guardan los carros bomba, se cae y uno mira la estructura y era una estructura muy precaria. Eso no debería ser y eso ocurre principalmente por falta de recursos, pero principalmente por falta de estándares que obliguen al Estado a establecer un nivel mínimo de calidad en ciertos servicios básicos. Creo que hay instituciones que están funcionando bien. Nuestro gran problema es que podemos tener muy buenos músicos, pero si seguimos funcionando fragmentados, la verdad es que vamos a funcionar desafinados y no con el concierto que deberíamos dar para un país como el que tenemos. Michelle Telares conversando esta mañana con nosotros. Nos juntamos durante el día en estas coberturas especiales. Gracias, Michelle. Gracias, Juan Manuel. 8 de la mañana, 1 minuto.